Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Detrás de esa apariencia relajada y de plática amena se escondía un asesino tan mortal como una cobra venenosa. Era asesino de oficio o de profesión y había trabajado para los más poderosos cárteles mexicanos a lo largo de 30 años. En su fructífera carrera, había acabado con la vida de tantas personas que incluso no recordaba los detalles de muchos de sus asesinatos. Sin embargo, él justificaba sus crímenes bajo el argumento de que todas y cada una de sus víctimas lo tenían bien merecido. Pero, ¿quién era realmente el Mano Negra y cómo construyó esa fama de uno de los asesinos a sueldo más prolíficos de la historia? Es momento de descubrirlo aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. José Manuel Martínez fue el mejor cobrador que los mafiosos encontraron para presionar a sus deudores. Bajo ese rostro apacible y bonachón, nadie suponía que pudiera haber una mente ejecutora. Obraba con buenos modos, pero si no obtenía la respuesta requerida, con serenidad, hacía que la cuenta pendiente se liquidara. ¿Puede usted decirnos cuántas personas mató? 36 personas. Todos los acribillados fueron hombres, unos por encargo y otros por hacerle pasar algún mal rato al Mano Negra, como se hacía llamar. Esparció las balas a lo largo de 12 estados en la Unión Americana, aunque su centro de operación criminal, por así decirlo, era California. Martínez nació ahí en 1962, en el condado de Tulare, el segundo más pobre de ese estado. Creció en medio de la pobreza y la necesidad. Años después, sus padres se separaron y su madre al poco tiempo tuvo una nueva pareja. Juntos estaban a cargo de una pensión para trabajadores migrantes. Justo ahí, la vida de Martínez dio un giro. Mi madre se separó de mi padre biológico y unos meses después mi mamá tenía un nuevo novio, Pedro Fernández. Mi padrastro era traficante de drogas, le gustaba la fiesta, me compró una motocicleta porque yo era un buen chico y él tenía dinero. Tenía 14 años cuando de la mano de su padrastro realizó su primer trabajo ilícito, aún sin saberlo. El hombre lo había enviado a recoger un paquete a Indio, en el condado de Riverside, California. Era el día de su graduación. Saliendo de la escuela, viajó. Al recibir el envoltorio, preguntó al sujeto qué contenía. Heroína, le respondió. 2 años después, su padrastro ya lo había metido de lleno al negocio. Yo no nací siendo un criminal, comencé a vender drogas cuando tenía 16 años. Con el dinero sucio que le daba a ganar su padrastro, se compró un auto para movilizar la mercancía con mayor facilidad. Al poco tiempo, se robó a su primera novia y se convirtió en padre. La vida iba veloz para el aún adolescente, pero estaba por ponerle una mancha más a su historial, todo justificado en su rabia y dolor. Y es que su hermana había sido violada y asesinada. Yo fui padre en el tiempo en que tenía 16 años. En ese tiempo fue cuando asesinaron a mi hermana. Dije, aquí es un buen lugar para enterrarnos. Cecilia Martínez se enamoró a larga distancia. Había sido envuelta con engaños y promesas de amor. Fue el mismo Martínez quien la llevó al encuentro con quien sería su violador y asesino, junto con otros 2 cómplices, en Indio, California. La muerte de su hermana le partió el corazón, y ahí fue la primera vez que jaló el gatillo para cobrar 3 vidas, de esas que no valían nada, pues tenía que cobrar venganza. Desde después Cecilia Martínez. Entonces, esta es la historia. Cecilia Martínez, ella fue y me dijo, ¿puedes llevarme a Indio a conocer a un chico? Yo dije, sí, hermana, ¿por qué no? Y llevé a mi hermana a esta pequeña casa para que se encontrara con su estúpido amigo. No me sentía a gusto estando ahí en medio. Bien, los meses pasaron y ella ya no volvió a casa. José Martínez tuvo que rendir declaración luego de la violenta muerte de su hermana Cecilia. Esto debido a que fue la última persona que la vio con vida. Dijo lo que sabía, pero no dio información de más, porque Martínez, en su mente, ya tenía el plan armado para hacer justicia por lo que había sufrido su hermana.
No quise dar explicación completa porque yo iría por ellos. No necesitaba policías para encontrarlos. Los iba a encontrar yo mismo. Fuimos a la casita, rompí ahí y luego encontré a uno y le disparé. De ese viaje a Indio, California, volvió con la satisfacción de haber cobrado venganza. Él mismo dijo que sintió alivio en su corazón. Fueron 3 a los que mató ese día, al novio y a los 2 cómplices. Después se deshizo de los cuerpos en un sitio digno de violadores y asesinos. Había una zanja al lado de la casa y ahí los enterré, porque iban a tener un entierro adecuado. Que se jodan, que se los coman los gusanos. 3 años después, el 21 de octubre de 1980, tendría en sus manos la posibilidad de matar a otro violador. Todo surgió en una plática entre drogas y alcohol. Un conocido suyo le confesó que su hermana había sido abusada sexualmente cuando tenía 16 años. José Manuel Martínez no lo iba a pasar por alto, así que le pidió $500 para hacer el trabajito. Antes de que se asomara el sol, fue a cazar a su presa. El hombre en cuestión viajaba en un auto junto a su esposa y ambos iban a recolectar uvas. Para su infortunio, el Mano Negra los interceptó colocándole 2 balazos al hombre en la cabeza. El Mano Negra estaba feliz, pues una vez más había erradicado a una alimaña de este mundo. Para 1982, luego de matar a otro agricultor, consiguió el contacto que le haría ganar mucho dinero. Martínez le llamaba el Señor X, quien luego de ganarse su confianza, le asignó a hacer los cobros de sus deudores en el negocio de las drogas. Según él, no mataba porque sí, les daba la oportunidad de juntar el dinero, pues como dijo, sus víctimas de ese tipo valían lo mismo vivas que muertas. En aquel entonces, su primer pago fue de $2,500. El siguiente fue de $30,000. Su cuenta iba en aumento. Desde la tranquilidad de su celda, Martínez ha escrito a mano su autobiografía. Ahí detalla cada uno de sus crímenes, cuántas balas e incluso qué calibre, demostrando una mente nítida. Parece increíble que por 30 años ningún miembro de su familia ni sus vecinos sospecharan que pasaban sus días viviendo con un criminal. Y es que él es hombre de sangre ligera, como se dice. A todos caía bien, contaba chistes, jugaba fútbol con sus nietos, los consentía. Vamos, no había nada que dejar al menos entrever un poco o algo de maldad. Su intolerancia no la demostraba a gritos. Él lanzaba la advertencia y si lo ignoraban, las consecuencias eran fatales. Así fue como se deshizo de un hombre. Era amigo de uno de mis cuñados y le dije, cuando vengas a mi casa no estaciones tu camioneta en la entrada. Puedes venir cuantas veces quieras, pero estaciónate en la calle. 2 semanas después estacionó su estúpida camioneta en mi entrada. La tercera vez sucede alrededor de las 6 o 7 de la mañana. Le dije, ¿puedes llevarme a la tienda? Dijo, seguro, ok. Le dije, ¿no te dije que no te estacionaras en mi entrada? Y dijo, yo no escuchaba a nadie excepto su madre. Ok. Tomé mi arma y le disparé para que pueda escucharme la próxima vez. Lo baleó y todo por no obedecer. El cuerpo lo tiró en un lugar donde nadie lo encontraría, al menos no pronto. Pero él no contaba con algo, el dolor de la madre de su víctima. Escuché que su madre se estaba volviendo loca. Quería a su hijo muerto o vivo y sentí pena por lo que hice. Dije, tengo madre también y no quisiera que estuviera en los mismos zapatos que ella. Le remordió tanto la conciencia que se le ablandó el corazón y movió los restos a un naranjal para que pronto alguien diera con él y su madre pudiera sepultarlo. Semanas después, así ocurrieron las cosas. Pero es que si algo le molestaba de sobremanera a José Martínez, era sentir que se le ofendía, humillaba, o como en este caso, que se burlaran de él. Todo indica que el Mano Negra era un criminal con sentimientos y una base moral muy bien sustentada. Algo poco común en un asesino a sueldo. Para él, todos y cada uno de sus crímenes habían estado justificados, pues no era capaz de darle un baño de plomo a quien creía inocente, no importando el monto pagado.
En cambio, cuando sabía que se trataba de un ave de rapiña, agudizaba todos sus sentidos hasta lograr su objetivo. El Mano Negra era un hombre con temple de acero en su oficio, pero su talón de Aquiles era ese temperamento tan explosivo como la dinamita, y que un día le estalló en la cara hasta llevarlo tras las rejas. Pero de eso les hablaremos al regresar del corte, aquí en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas. Creo que es una estupenda idea. Genial. ¡Es asombroso! Comenzó a hablar de cosas tan raras. Ya llegó a cazar tesoros y empezó la diversión. Seguimos descifrando la mente de un criminal que durante 30 años tuvo la capacidad de matar a decenas de personas y permanecer a la sombra de las autoridades, e incluso ocultárselo a su familia. Su oficio era el de asesino a sueldo, y su herramienta era una pistola que no le tambaleaba a la hora de asestarle el tiro de gracia a sus víctimas. Pero así como el Mano Negra tenía un lado muy oscuro, en su casa mostraba su lado más humano. Su familia lo describía como un pan de Dios. De ahí que cuando sus crímenes salieron a flote, incluso su madre se vio sorprendida. Ella me dijo, abuelo, ¿cuánto me quieres? Nena, yo doy mi vida por ti. ¿Quién pensaría que el hombre que era capaz de amar y pronunciar esas tiernas palabras a su nieta llevara en su haber varias muertes desde que tenía 17 años? Ese momento amoroso con su nieta lo tuvo a su vuelta de Florida, a donde había ido a hacer un encargo de la mafia. Mi amigo me recogió y le dije, estoy aquí, entonces, ¿cuál es el maldito problema? Mi amigo me dijo que quiero $170,000 de este chico, así que lo seguí. Por 3 días estuvo tras la pista de su víctima, de nombre Javier Huerta, de 20 años. Aunque tuvo oportunidad de matarlo, no lo hizo, porque en aquella ocasión iba con su hija. Así que ideó el plan de acción para atraerlo a la boca del lobo, o más bien, a las garras del Mano Negra. Lo contactó por teléfono. Me dijeron que eres albañil y quiero que vengas para que me consigas un presupuesto de mi casa. Entraron, cerré la puerta cuando me di la vuelta, saqué mis armas. ¡Hijos de... Golpeé el suelo, hijos de... Escúchame bien lo que te digo. Tú me robaste 10 kilos de cocaína. Él dijo, no, yo no fui. Tú mientes. El Mano Negra tenía en su cabeza cada uno de los pasos de este y su familia, su esposa, sus pequeños hijos. Sabía por dónde someterlo para que entregara el dinero. Tu esposa está sola en tu casa. Si tú no tienes mi dinero en 30 minutos, le hablaré a mi amigo que está afuera de tu casa y disparará a toda tu familia. Dio las palabras clave y consiguió que Huerta le pagara. Pero el acompañante de Martínez le ordenó un trabajito extra. Y aunque en un principio se negó, todos tenemos un precio. Así que el Mano Negra aceptó. Los cuerpos de ambos fueron hallados en una camioneta en una zona boscosa de Florida. Para entonces, Martínez ya estaba en Alabama con su hija, escabulléndose de la justicia, algo que había practicado decenas de veces. Solo que en esta ocasión había dejado un rastro casi imperceptible, pero no para los servicios especializados en criminalística. Su delator era una colilla de cigarro que había dejado abandonada junto a los cuerpos. La policía rastreó el ADN y de inmediato dieron con su nombre. Pero lo extraño es que cuando cotejaron la información, dieron con el nombre de una persona que ni siquiera tenía una multa de tránsito en su expediente. Entonces, ¿quién era en realidad este hombre que incluso en su comunidad era conocido como un hombre honesto y amoroso? Yo haría cualquier cosa por mi familia. Me refiero a cualquier cosa en mi vida.
Y claro que era su vida. Por eso cobró caro una ofensa a su amada hija. Un día en que él arreglaba algo en casa de ella, llegó un amigo de su actual novio. Ruiz no sabía que ese señor era el papá, así que para saber más de la nueva pareja, comenzó a preguntar sobre el noviazgo de ellos. No lo hubiera hecho, pues se expresó tan mal de ella que ahí mismo cavó su tumba, sin saberlo. Al poco tiempo, Mano Negra vio el momento de actuar. Se fue a dar una vuelta con Ruiz y su nuevo yerno, y en donde ya no había gente, mató al bocón. Lo dejó tirado en un campo. Martínez está seguro de que de seguir en libertad, la lista iría en más de 30 ejecutados por sus propias manos. Porque, como dice el dicho, genio y figura, hasta la sepultura. Una vez ladrón, siempre ladrón. Una vez gángster, siempre gángster. Una vez asesino, siempre asesino. El Mano Negra jamás fue delatado por alguno de sus cómplices a lo largo de sus 30 años de carrera delictiva. Fue el novio de su hija quien terminó denunciándolo y quien lo llevó al fondo de un callejón sin salida. Al sentirse entre la espada y la pared, el Mano Negra decidió confesar todos y cada uno de sus crímenes. No porque creyera que le debía algo a la justicia o a los deudos de sus víctimas. Simple y sencillamente porque era lo correcto. Y porque tarde o temprano tenía que pagar por lo que había hecho. Desde marzo del 2013, José Manuel Martínez purga una condena indefinida en prisión. Sin embargo, pasará a la historia como el Mano Negra, un asesino a sueldo que siempre se dejó guiar por su conciencia. No se vayan, pues todavía les tenemos muchos misterios por resolver aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Sigue la noticia con la única revista informativa de la tarde, con el sello de ADN 40 en línea, lunes a viernes, 13 horas. ADN 40. La definición de valentía son estas personas. Cuando de pronto vio como un hombre mayor se desplomó, de inmediato corrió a ayudar. Se han convertido en protagonistas de sucesos y accidentes terribles. Héroes salvadores. Todos los lunes a las 7:30 en la barra de impacto de A Más. Se cree que hay dos sufrimientos que son capaces de carcomer el alma de un ser humano. El primero es provocado por la pérdida de un ser querido, mientras que el segundo está más relacionado con las penas del corazón, cuando nos enfrentamos a un amor no correspondido. Eso fue precisamente lo que experimentaron las tres Pascualas, quienes creyeron encontrar el amor de su vida al mismo tiempo. El desencanto vino cuando las tres se enteraron de que no solo se habían enamorado del mismo caballero con supuesta armadura dorada, sino que también ese amor era de oropel, pues las había engañado a las tres, lo cual desencadenó en una verdadera tragedia. Los invito a conocer la leyenda de las tres Pascualas. Las tres hermanas Pascualas tenían el oficio de lavanderas. Todas las mañanas llegaban al agua a cumplir su jornada. A los vecinos les gustaba verlas, pues eran hermosas y además les gustaba cantar. Ya cuando alistaban la ropa limpia para volver a casa antes de partir cada noche, pedían a la luna que les enviara al hombre de sus vidas. Un día parecía que ese verdadero amor había llegado. El problema es que era un solo hombre. Finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, como comenta Oreste Plat, un forastero que llega a hospedarse en una casa, ¿cierto?, donde viven tres hermanas hermosísimas, se enamora de cada una de ellas, indistintamente y sin confesarle su amor, digamos, todas por separado. Ellas también caen en este engaño de amor
Al parecer, el hombre había quedado deslumbrado con la hermosura de estas hermanas. La indecisión se metió en su cabeza. No sabía cuál sería la buena. Usted dirá, ¿para qué? Más adelante lo descubrirá. Total, que este extranjero supo hacer su trabajo y se iba en busca de ellas por separado. De modo que ninguna se daba cuenta de las negras intenciones de este enamoradizo y a la vez misterioso galán, que nadie sabía de dónde había llegado, mucho menos qué buscaba en el poblado de Concepción. Que la actividad principal que tenían era que iban a esta laguna y lavaban su ropa. Y él, claro, se enamora de verlas a ellas tan bellas con su pelo rubio, llegar con esta ropa, digamos, y eran niñas preciosas. Y este forastero se enamora de las tres. Y obviamente engaña a las tres. En algún momento, durante la noche de San Juan, las cita. Porque ella dijo, bueno, a la que llegue, con ella me voy a quedar. Las tres pascualas, ansiosas de sentirse amadas, rápido entregaron su tiernito corazón al extranjero. Un día la citó en la laguna. Fueron ansiosas. Ninguna dijo su plan a la otra y por eso el encontrarse reunidas en la laguna les tomó por sorpresa. Pues, ¿ante qué canalladas se estaban topando? Lamentablemente, llegan las tres. Al darse cuenta del engaño, se sumergen en la laguna. Las tres hermanas. Claro, y él, cuando ve la sombra de una de ellas, empieza a gritar Pascuala, Pascuala, Pascuala. Ellas, sin saber que estaba llamándola a una sola, como te digo, se sumergen en las aguas y terminan muriendo las tres. Hay otra versión que reza que las tres pascualas no resistieron el dolor de saberse engañadas por este desgraciado y mentiroso, y que prefirieron ahogarse en lo profundo de la laguna. Lo que estas tres ingenuas mujeres no sabían es que este hombre era maldad pura y que sus intenciones habían sido elucubradas en el mismísimo infierno. Él, en el fondo, era nadie más ni nadie menos que el mismísimo Satanás. Un embaucador. Un mentiroso por excelencia. El engañador. Él, claro, haciendo presa, digamos, a estas tres hermosas mujeres inocentes de lo que él les decía confesarles amor, simplemente quería quedarse con sus almas. Finalmente, con este engaño logra que ellas mueran y permanezcan ahí, en la laguna de las Tres Pascuales. Ese galán no era más que el diablo en persona, quien había subido desde el infierno en busca de un alma pura, pero al ver que podía ganarse a las tres, aprovechó la oferta. Se sabe también que, desde entonces, la tranquilidad en la zona aledaña al lago se ha perdido. Las almas de las tres pascualas no encuentran paz. Sus fantasmas se recorren a lo largo y ancho del lago, buscando consuelo, pues ellas eran tan felices juntas lavando su ropa y ahora estaban atrapadas en esa dimensión, lamentándose por un falso amor. Se comenta que para la noche de San Juan ellas también aparecen. Las apariciones no quedan en leyendas. La gente de Concepción, en Chile, asegura que las han escuchado, que aterra verlas flotar sobre el lago, que quedan tan impactados que no saben si salir corriendo o quedarse quietos. No sea que en una de esas se los lleven. Pero ojo, que no están solas. Incluso han visto al hombre, sí, al diablo, en ese mismo lago, en la noche de San Juan. Increíblemente, hay una repetición, casi como un déjà vu. Simplemente este hombre, ¿cierto?, que algunos dicen que era el diablo, vuelve a buscar a sus enamoradas a la misma laguna donde se pierden, donde pierden la vida, donde se ahogan, todas las noches de San Juan. Y perdóname, pero la gente que vive en ese lugar, cerca del barrio universitario, si tú les preguntas, ellos no hablan de esto como una leyenda. Ellos dicen haberlo visto, y sus abuelos también,
y generaciones anteriores a ellos. Supuestamente este fenómeno sería mucho más claro en las noches de luna llena. Si ustedes visitan el lago de las Tres Pascualas, solo recuerden que es un manantial encantado. Ahí, el maligno dejó una herencia que se hace más visible durante las noches de luna llena. Cuando nuestro satélite natural baña las cristalinas aguas del lago, de sus profundidades emergen tres mujeres con una belleza incomparable, que lo único que buscan es amor, seduciendo con sus encantos a quien salga a su paso. Pero recuerden, no deben confiarse, pues estas tres despampanantes mujeres tan solo son el anzuelo que el maligno utilizará para arrastrarlos hasta las profundidades del agua. Hasta aquí llegamos con un capítulo más de Enigmas del lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Enigmas del lado siniestro de la historia.